hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nuevamente le doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Traen Biblias? ¿Traen Biblias? ¿Traen Biblias? Amén, amén. Sabes, hermano, empezando el año, me gustaría hablarte de algo que es importante. Sobre todo porque casi siempre al finalizar el año y al comenzar uno nuevo, siempre hay propósitos. Y ahora sí tengo el propósito de... ¿Y te has fijado qué pasa a los 2 o 3 meses? Se abandona. ¿Y sabes qué es lo que falta para que esos propósitos se cumplan? Disciplina. Yo hoy quiero hablarte de ello. Disciplina. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que se dedica al deporte de forma profesional y alguien que se dedica al deporte de forma amateur? La disciplina. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un escritor que vive de su escritura y alguien que escribe solamente por motivación? La disciplina. Y hoy en esta tarde quiero hablarte de eso, de la disciplina, porque cuando nosotros ponemos en nuestra mente la palabra disciplina, ¿a poco no pensamos en algo malo? Vas a recibir disciplina. ¿En qué pensamos? Vamos a recibir algo que nos va a doler. Y si hablamos de disciplina, el tema está titulado La disciplina como un sello de amor por parte de Dios. Suena un poquito extraño, pero la disciplina como un sello de amor por parte de Dios. Y si hablamos de amor, casi siempre pensamos que el versículo ideal para hablar de amor es Juan 3:16. Pero quiero hablarte de una parte que encontramos en la Escritura, donde el amor de Dios se manifiesta de una manera diferente. Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. ¿Biblia? ¿Necesitas Biblia? Amén. ¿Me vas a seguir con tu mirada? Son solamente unos versículos para los cuales necesito que me sigas con tu mirada. Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Sígueme con tu mirada. La palabra del Señor dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no lo disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia y a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre, por esto que vamos a aprender y esto que vamos a analizar, Padre, que podamos entender y que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude a llevarlo a cabo. Que tu Espíritu Santo nos haga entender que es palabra tuya.
que el mensaje de esta tarde, Padre, tenga acomodo en nuestros corazones, pero que también de la misma manera podamos ser edificados y también desafiados con la misma. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, acabamos de leer uno de los versículos centrales donde vemos a Dios que muestra su amor de una forma diferente. Porque siempre pensamos que cuando alguien nos muestra su amor, debe de permitirlo todo. Cuando alguien en verdad va a manifestar su amor, debemos de permitirlo todo. Y nos encontramos con este pasaje: disciplina. Pero ¿sabes? Para poder hablar de disciplina, debemos de hacer algo que necesitamos para entenderlo. Exégesis a esta porción. Exégesis es ir adentro y ver si en realidad la disciplina de la que nosotros creemos que está hablando el Señor es la disciplina a la que se refería cuando alguien lo escribió. Esta carta se escribió a judíos que muy seguramente vivían en Roma o vivían en Palestina. Eran judíos que ya estaban en la fe cristiana, pero estaban padeciendo dolor y sufrimiento. Y era tanto su dolor que ellos estaban intentando abandonar su fe. Era tanto su dolor que para ellos lo más común era pensar que estaban sufriendo porque Dios se había olvidado de ellos. Es decir, estoy sufriendo porque Dios se olvidó de mí. Me está doliendo porque Dios se ha olvidado de mí. Mejor me regreso al judaísmo y sus leyes y así me va mejor. Era tanto su dolor, era tanto su agotamiento, que su única forma de pensar era: mi dolor es causa de un Dios que me ha olvidado. Y justo encontramos un capítulo atrás de lo que acabamos de leer, el capítulo 11, como si fuera un museo. Y hasta para algunos está considerado los héroes de la fe. Habla de personajes como Abraham, como Noé, como Isaac, y todos ponen en un aspecto importante cómo su fe los llevó a liberar la situación en la que estaban viviendo. Y nos habla de un montón. Imagínate como cuando entras a un museo de cera y donde ves a un personaje y da su descripción, ves a otro personaje y da su descripción, pero todos en ellos comparten algo en común: su fe. ¿Y sabes? Justo después del capítulo de la fe, quiere hacer cambiar el pensamiento de: les está doliendo, pero no porque Dios se haya olvidado, sino porque es parte de un entrenamiento. Les está ahora, su pensamiento del autor de Hebreos se centra en: si estos personajes que son considerados héroes de la fe lo soportaron y resistieron, ¿ustedes por qué no? ¿Ustedes por qué no? Incluso vemos en el versículo 4, dice: cuando creas que las pruebas son tan duras, ni siquiera has sufrido derramamiento de sangre como Jesús. Si ellos pudieron, ustedes también. Y es que ahora el autor de Hebreos intenta decirles: el sufrimiento no es señal de abandono, sino es una señal de entrenamiento. Por eso entonces vamos a ver que la disciplina de la que habla el autor de Hebreos no tiene meramente que ver con esa connotación negativa de disciplina como castigo, sino disciplina como práctica y entrenamiento. Es decir, voy a poner dos personajes. En la historia del fútbol mexicano hay un personaje que empezó una nueva forma de jugar fútbol: Ronaldinho. Y es una persona que tenía habilidades naturales para poder jugar al fútbol, pero no era disciplinado. Se iba de fiesta, se iba de parranda, disfrutaba de las fiestas,
pero era muy bueno en lo que hacía. Y vemos a otro personaje, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, donde él, a sus 40 y pico años, él sigue practicando fútbol de forma profesional, porque él es disciplinado, donde cuida su alimentación, donde cuida lo que bebe, donde hace ejercicio, donde tiene una actividad, pero por disciplina. Y justo esa es la disciplina a la que se refiere el autor de la carta de Hebreos. La disciplina de la que habla el Señor no es un juicio donde tú tengas que sufrir una carga, sino es un campo de entrenamiento. Y para poder hablarte de esto, quisiera que veamos 3 puntos que ocasionan la disciplina. Número 1, Dios disciplina a sus hijos como muestra de amor. Esto es una realidad. Dios disciplina a sus hijos como muestra de amor. Para eso quisiera que leyéramos del versículo 6 al versículo 9. Hebreos 12, pero solamente vamos a leer estos 4 versículos, del 6 al 9. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Sabes? Dios disciplina a sus hijos como muestra de amor. Actualmente esta palabra disciplina ha sido aplicada en un contexto negativo, ha sido aplicada en un contexto de violencia o en un contexto que involucre ira. Voy a disciplinar, y casi la persona que escucha sabe que algo malo le va a pasar. Voy a disciplinar, y muchas veces esa disciplina está involucrada con ira, está involucrada con violencia. Y cuánto más si no leemos lo que dice el versículo: disciplina y otra palabra, azote. ¿Te van a disciplinar? ¿Con qué? Con azote. Bueno, entendamos si esto es a lo que en realidad el Señor Jesús se refiere. Para eso chocaría con pasajes. ¿Se imaginan ustedes a un Dios que intencionadamente busca lastimarte? ¿Se imaginan a un Dios que actúa en lugar de Dios como un verdugo y que le causa placer el dolor ajeno? ¿Se imaginan a un Dios que intencionadamente busca lastimarte para disciplinarte? Yo no. Por eso es que entonces chocaría donde vemos que esa disciplina a la que el mundo se refiere no es disciplina, sino retribución, donde por una falta cometida tú tienes que hacer una paga de eso. Te lo pongo en el ámbito de vialidad. Si tú te pasas un semáforo en rojo y el tránsito está detrás de ti, ¿el tránsito qué te va a obligar a hacer? A pagar una infracción. Es decir, estás teniendo una retribución por una falta cometida. Y eso sí involucra un acto de ira, un acto de violencia. Pero la disciplina en la que Dios nos habla es una palabra que viene del griego paideu. Paideu, ¿sabes qué significa? Acto de enseñanza. Ok, entonces estamos viendo que si Dios nos recibe como hijos, nos va a enseñar. Entonces, si cambiamos esta palabra disciplina por la palabra enseñanza, te vas a dar cuenta que el significado empieza a tomar un nuevo sentido. Porque si Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, va a ser un acto de
enseñanza. Y ese es el Dios en el que tú y yo creemos. Ese es el Dios al que tú y yo servimos, donde a través de actos de enseñanza nos va a modelar, nos va a restaurar, nos va a cambiar. Porque esta palabra paiteu tenía que ver con aprendizaje, no con violencia. Y era una palabra utilizada donde un maestro disciplinaba a través de enseñanza. ¿Y sabes? Dios quiere enseñarnos algo. Dios quiere enseñarnos algo. Es que entonces, ¿dónde dejaríamos lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te das cuenta entonces cómo esa forma de enseñanza es diferente que la disciplina en la que tú y yo creemos que debe de ser? Cuando pensamos en disciplina, casi siempre pensamos en un castigo con violencia. Pero hay otra palabra bastante compleja. La primera era paiteu y la segunda es azote. ¿Qué piensas cuando es azote? ¿Qué piensas cuando es azote? Un golpe, un golpe. La palabra a la que aquí se refiere es flagelar. Flagelar tiene que causar dolor. Entonces quiere decir que ese azote te va a ocasionar dolor. Dolor. Pero si estamos hablando de que es un ámbito estudiantil o escolar, tiene que ver entonces con que la corrección va a ser el proceso inmediato de restauración. Por eso se usa la palabra azote, por eso se usa la palabra de flagelar, porque esta enseñanza, este método de enseñanza, esta forma de la que el Padre nos está enseñando, va a causar dolor. Y ojo, es un acto de formación intensiva donde no significa violencia, no significa ira o crueldad, sino se refiere a un proceso de transformación. Y este proceso de transformación ¿te va a ocasionar dolor? Sí. Sí te va a doler. Sí te va a doler el cambio. Y es que ahora sí podemos entender a un Dios que por amor te quita lo que te está destruyendo. Ahora sí podemos entender cómo Dios te prepara y te aleja de lo que te está consumiendo. Y eso duele, la verdad es que duele. Y no se diga cuando sabes que el proceso de transformación te ocasiona dolor. ¿Quién le entra? ¿Quién le entra? Oye, si me estás hablando que para poder ser transformado voy a tener que sufrir, mejor así déjame. No, mejor no lo hagas. Pero lo que nosotros no vemos es que todo eso que el Señor nos está quitando es algo que nosotros mismos hemos levantado y nos autoconsume. Nos destruye a nosotros mismos. Por eso el Señor, por su amor, bienvenido, por eso el Señor, por su amor, nos infringe dolor por medio de un azote. El azote, recuerda esto, el azote que proviene de Dios. Esa palabra mastigo tiene una finalidad. La finalidad es quebrantar la voluntad del hombre desobediente. Esa es la finalidad del mastigo que Dios va a ocasionar. Que quebre tu voluntad donde nuestra desobediencia se ha levantado y ha formado murallas, donde le dices a Dios, te entrego esto, pero esto no me lo muevas. Te entrego esto, pero con esto no te me metas. Yo así vivo bien a gusto. Dios no lo va a quitar, porque nos está destruyendo. Quiere quebrantar la voluntad de un hombre necio,
de un hombre desobediente. Y la mejor forma de explicártelo es con una relación de padre e hijo. El papá ve que el niño está jugando y el niño corriendo se acerca a la estufa y la prende. El papá sabe que lo que va a pasar es que el niño se queme. El papá sabe que si el niño toca la estufa caliente, al niño le va a provocar dolor inevitable. Al niño le va a provocar una quemadura en la cual va a sufrir. El niño desobediente ignora la voz de papá que le dice: no, no, no. Y el niño, cuando está a punto de tocar la estufa caliente, ¿acaso crees que el padre va a disfrutar que el hijo se queme? ¿Acaso crees que el padre va a mirar solamente como un espectador, esperando a que el hijo sufra un daño? No. ¿Sabes qué va a hacer el padre? Le va a gritar para asustarlo, o incluso con un manazo le va a quitar la mano. Entonces el padre fue violento. Entonces el padre fue injusto. Entonces el padre es malo porque le provocó llanto al niño. Entonces el padre es un padre desconsiderado porque le gritó y lo asustó. No, fue un acto de enseñanza. ¿Te das cuenta cómo cuando aplicamos el término disciplina en este sentido de aprendizaje, vemos que hay un cambio? Porque yo no me imagino a un Dios verdugo. Yo no me imagino a un Dios que siempre esté buscando con crueldad lastimarnos. Chocaría lo que dice el profeta Jeremías, porque pensamientos de bien y no de mal tengo para todos ustedes. Pero esa disciplina es algo que Dios va a hacer como un método de entrenamiento para que tú y yo nos transformemos en algo mejor. Así que la disciplina no es un acto de ira, es un acto de enseñanza. ¿Alguna vez en este 2025 sentiste disciplina por parte del Señor? ¿Alguna vez en el 2025 sentiste como que: Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Sabes? La mejor respuesta que yo te puedo dar es: porque eres su hijo. Su palabra dice que al que disciplina, lo ama. Al que disciplina, lo ama. Es que entonces vemos esta otra parte donde yo te hablaba que creer en un Dios como Padre te da identidad. Creer en un Dios como Padre y decirle: Abba, Padre, porque tu espíritu clama a Él. Ahora vemos entonces que la disciplina te hace sentir que perteneces a la familia. Y fíjate la comparación. Si nuestros padres terrenales, es decir, hace comparación el padre espiritual con el padre terrenal. El padre terrenal te disciplinaba y lo venerabas. ¿Por qué no aceptar la disciplina del padre espiritual? Eso es muy interesante, porque una forma en la que Dios muestra su amor es a través de la disciplina. ¿Y sabes? Yo estuve pensando muchas veces: ¿la disciplina es mala? ¿La disciplina es mala? No, porque hay algo más terrible que la disciplina, y es que Dios te ignore. Eso es lo más terrible, que Dios te abandone. Eso sí es señal de que las cosas están mal. No su disciplina, sino su abandono. En la carta a los Romanos hay un segmento donde podemos parafrasear cómo Dios pudo haber dicho: total, hagan lo que les da la gana.
a mí ya no me interesa. Eso sí es cruel. Romanos capítulo 8, capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 24. Porque esa es la parte terrible, no su disciplina, sino su abandono. Y eso sí es señal de que las cosas están mal. Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 24. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Atención, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Eso es lo que en verdad nos debe de causar intriga, no su disciplina, porque la disciplina nos da identidad de que somos hijos suyos. Por eso dice versículos más adelante: si te disciplina es porque te tiene como hijo, porque el que no disciplina lo tiene considerado como un hijo bastardo. Si has recibido disciplina es porque eres hijo de Dios. Y lo terrible no es su disciplina, sino su abandono. Dios, cuando vio todo esto, Dios cuando vio que en lugar de glorificar al Dios vivo, que en lugar de darle gracias al Dios poderoso, le estaban dando gracias a una imagen, a un ídolo, ¿qué dice Dios? Hagan lo que quieran. Yo no más con ustedes, no más. Y de ahí surgieron las perversidades y las inmoralidades en la conducta sexual. Hagan lo que les da gana. Eso sí tendría que causarnos asombro. ¿Por qué no me está disciplinando? ¿Por qué estoy haciendo lo que me da la gana? ¿Me has abandonado? Hermano, la disciplina no es un acto de ira, sino es un acto de enseñanza. 2. Dios disciplina a sus hijos como un acto temporal. Recuerda esto. Dios disciplina a sus hijos como un acto temporal. Es decir, la disciplina no es un acto permanente, sino es un acto que tiene principio y que también tiene fin. La disciplina, Dios va a permitir circunstancias en tu vida, circunstancias en mi vida, donde nos haga entender a nuestro razonamiento que ¿quién es el equivocado? ¿Dios o yo? ¿Quién se ha equivocado? ¿Dios por no cumplir mis caprichos o yo por ser desobediente? Va a haber circunstancias donde enfermedades, pérdidas, crisis, trastornos emocionales nos hagan creer que ya no puedo más. Pero ¿sabes qué es lo que quiere Dios por medio de la disciplina? Ver a través de ella y poner nuestros ojos de nuevo en dirección correcta hacia el Señor. Eso es lo que Dios quiere en la disciplina. No que veas el sufrimiento, porque ojo, Dios no se goza de que te duela. Y el autor a la carta a los Hebreos no dice que enaltezcas tu sufrimiento y que por sufrir tú eres un mejor hijo de Dios. No. Dios quiere que en el sufrimiento que te está ocasionando esa enseñanza,
regreses tu mirada a los ojos del Señor. Y aquí viene la parte interesante. Si es temporal porque tiene principio y tiene fin, ¿cuándo crees que va a terminar? ¿Cuándo crees que va a terminar la disciplina? Cuando tú lo digas. Cuando Dios lo juzgue necesario. Cuando Él vea que como hijo desobediente te rindes ante su voluntad. En ese momento Dios dice, ok, lo has entendido. Ok, has superado. Pero si seguimos siendo desobedientes, si seguimos siendo necios, si seguimos teniendo nuestra voluntad por encima de lo que Dios quiere, prepárate. Porque la disciplina del Señor va a seguir estando en ti. Y eso es lo que a nuestro razonamiento no le entra. ¿Cómo voy a permitir que Dios me quite todo lo que tengo para poder entender que Él es mi Señor y mi Salvador? No lo entendemos hasta que estamos puestos con el traje de Adán. Con nada. Y en ese momento decimos, Señor, lo he entendido. Señor, no me queda nada, solo tú. No permitamos que esa disciplina llegue a esos extremos, porque afortunadamente la disciplina Dios dice que es temporal. La disciplina Dios dice que es algo que va a tener un principio y que va a tener un fin. Miqueas nos lo explica. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Para que por lo menos un día que nos encontremos a Miqueas allí en el cielo, digas, por lo menos leí un versículo tuyo. Miqueas, por lo menos alguien nos habló una vez de ti. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. ¿Lo tienen? No. Antiguo Testamento. Ya ven por qué ni sabía dónde estabas, Miqueas. Nunca te leímos. Miqueas capítulo 7. ¿Malaquías o Miqueas? Miqueas. Por ahí andamos, empiezan casi igual. Va a pasar como cuando a una pista le dicen, oye, tú eres fulano de tal, y dice, sí, soy yo. Y se va la persona y dice, ¿Miqueas qué? me confundió. Capítulo 7, versículo 18. 7, versículo 18. Ajá. Deje que lo encuentren los demás, hermano, espérenme. Porque ese Miqueas, como que no, anda perdido. Algunas Biblias no lo traen, se me hace. Pues sí, todos lo deben de traer, hermanos, todos lo traen. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Quién es un Dios como tú? 18. ¿Sí? Uno que perdona el error y pasa por alto la transgresión del resto de su herencia. Viene lo importante. ¿El ¿Lo otro? retuvo? ¿Lo dice ahí? Ciertamente no tendrá asida su cólera para siempre, Así es. porque se deleita en la bondad amorosa. Amén. La traducción Reina Valera dice de la siguiente manera: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Es decir, Dios no quiere la disciplina por siempre. Quiere que obedezcas y que tengas un cambio. ¿Qué sentido tendría creer en un Dios que se goza de la maldad y el dolor? Porque lo busca intencionadamente. Y es que si estás sufriendo disciplina en estos momentos, es temporal. Es temporal. Pero su impacto en tu vida espiritual es eterno. Es eterno.
Lo que estás viviendo, si es disciplina en estos momentos, es temporal. Pero lo que Dios quiere cambiar en ti va a tener un impacto en su vida espiritual. ¿De qué manera? Eterna. Porque Dios disciplina a sus hijos como un acto de cambio. Dios disciplina a sus hijos como un acto de cambio. ¿Sabes? La disciplina que Dios quiere no es para destruirnos, es para transformarnos. Ese es el objetivo de la disciplina, porque tiene un propósito. No es una disciplina en la que se descargue la ira, no es una disciplina en la que involucre violencia, sino es una señal de entrenamiento, donde es una señal que va a hacerte ver a ti que hay algo que necesita ser cambiado. No acabamos de cantar. Renuévame. Renuévame. Bueno, pues tiene que ver con este proceso de transformación. Y es que si hay algo que está mal en ti, necesitas permitir que sea cambiado. La disciplina, dice el autor, no causa gozo. ¿Y eso es real? ¿No causa gozo? Causa tristeza. Causa tristeza. Y es que si estamos hablando de que esto tiene que ver como un acto de entrenamiento, causa dolor incluso el entrenamiento, porque el proceso de restauración y de renovación va a ocasionar dolor y sufrimiento. ¿Cómo te sientes por ello? Te da tristeza, te da tristeza. Y es que en el presente nuestros ojos lo que ven es dolor y sufrimiento. Pero en el futuro, ¿qué Dios tiene para nosotros con esta disciplina? Cambios y tranquilidad. Dios quiere cambiar algo de ti porque quiere darte tranquilidad. ¿Quién va a ver esos cambios? ¿Quién va a ver esos cambios? Solamente el que ha sido disciplinado y que se ha ejercitado en la disciplina. Pon cuidado en esta palabra, porque la palabra ejercitado tiene que ver con una palabra del griego que dice gimnazo. ¿Te suena familiar esta palabra? Gimnazo. Gimnasio. Gimnasio. De ahí viene la palabra gimnasio, donde tú vas y te ejercitas, donde tú vas y practicas. Entonces la palabra gimnazo tiene que ver con disciplina y enseñanza, no con castigo y con crueldad de Dios. Porque los que se ejercitan en la disciplina son los que van a ser transformados. Cuando vas al gimnasio, cuando fuimos al gimnasio, recordarás que después de hacer ejercicio, ¿cómo te sentías? ¿Te daba dolor? ¿Te sentías machacado? ¿Te sentías como apachurrado? Y llegaba a tu mente el ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad nomás? Yo todavía tengo que ir a trabajar y ando todo molido. ¿Y qué pasaba después? Te ejercitabas y el dolor desaparecía. Porque te ejercitabas en ello. Entonces la disciplina tiene como propósito ejercitarte. Y es que entonces hay una gran esperanza, porque la palabra dice, pero después. Ese pero después te da esperanza de que la disciplina no va a durar para siempre. Te da esperanza de que si te ejercitas, el dolor va a pasar. ¿Te has fijado lo que dicen los gimnasios? No pain, no gain. ¿Te has fijado que algunos gimnasios dicen esto? No pain, no gain. ¿Sabes qué significa? Sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. Y esto es una realidad. Esto es una realidad incluso en la disciplina a la que Dios se refiere. Porque si Dios quiere quitar algo de tu vida, te va a ocasionar dolor, pero con un propósito.
ejercitarte en ello. La disciplina de la que Dios habla no es la paga de un acto criminal, sino es el entrenamiento como en un deportista. Si ves a un niño en la calle y casualmente ese niño no es tuyo, y ese niño, por estar desobediente, quebra algo, y tú lo ves, ¿qué haces con ese niño? A lo mucho le echas mirada de pistola. A lo mucho en tu mente pasa el ¿y los papás? ¡Oh! Pero no haces nada. ¿Por qué? Porque no es tu hijo. Porque no es tu hijo. Pero si fuera tu hijo, habría disciplina. Porque tú quieres que ese hijo corrija su comportamiento. Porque lo amas. Porque te importa. Porque quieres hacer de ese hijo una mejor persona. ¿Ves cómo entonces Dios disciplina al que ama y azota al que recibe por hijo? Y es que de verdad, una de las formas en las que el oro se prueba para hacer que el oro es auténtico es con fuego. Es con fuego. Nosotros debemos a veces de pasar por fuego para poder decirle al Señor: tú eres mi único Dios, me rindo ante ti, he aprendido, ahora entiendo, mis ojos regresan a ti. Filipenses capítulo 1 versículo 6, con este versículo termino, mi querido hermano. Al que Dios ama desde temprano lo corrige a las 4 de la mañana con vara desnuda. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Qué barbaridad. ¿Lo tienes? Pon cuidado en las palabras. Pon cuidado en las palabras. Estando persuadido, estando convencido de esto. ¿De qué? ¿De qué estoy convencido? De que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos los días es una oportunidad en la que Dios nos muestra su amor a través de la disciplina. Porque quiere que cambiemos algo, quiere que abandonemos hábitos, quiere que abandonemos cosas que le están robando a Él el primer lugar. Por eso yo te tengo 3 puntos para concluir. En medio de la disciplina, no desmayes, porque es una prueba de que Dios te tiene por hijo. No resistas en medio de la disciplina, porque es para que aprendamos un método de enseñanza y practiquemos y ejercitemos lo que Dios quiere en la vida espiritual. En medio de la disciplina habrá un futuro, y ese futuro nos traerá paz a nuestra vida, nos traerá paz a nuestra mente. Por eso, Dios al que ama, disciplina. Vamos a orar y así terminamos. Padre, gracias. Gracias, Padre, porque en esta tarde podemos entender la disciplina a la que tú te refieres. Podemos entender, Padre, de que tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias por tu vida, porque por la vida de tu Hijo Jesucristo podemos alcanzar salvación, porque por ese sacrificio, Padre, podemos encontrar reconciliación. Te damos gracias, Padre, incluso porque una muestra de que somos tus hijos es a través de la disciplina. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, en el bello y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos,